Vamos a ver Salmo 28 en esta mañana, en esta tarde, ya es tarde. Es un salmo quizá no muy conocido y yo lo he leído muchas veces en esta semana preparando este mensaje y al principio no me impactó mucho, pero a medida que iba estudiándolo más saqué unas riquezas para mi vida de este salmo, entonces espero que podamos verlos. Vamos a leer el salmo. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos. Dales su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos. Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, y cual pastor guíalos por siempre. Bueno, no sé si has leído las noticias de hoy, pero entre todo leemos que el Talibán ha reconquistado prácticamente Afganistán. Y la gente de Afganistán está muy preocupado de que van a perder su libertad, que va a haber trauma, sobre todo para las mujeres y los niños. Es un probable maldad que ellos enfrentan. Y en este salmo leemos que David, el autor, enfrenta maldad. Lo del Talibán es solo un ejemplo que está en las noticias hoy, puede que haya otra cosa mañana. Pero el salmista, David, sabe y nos puede ayudar a orar cuando enfrentamos la maldad. Entonces es uno de los temas que vamos a ver en esta tarde. Pero otra cosa es que quisiera hablar un poco de los salmos en general como ayuda para la oración. Este año, los últimos 12 meses más o menos, yo me he dedicado a estudiar más y meditar más y aprender más de los salmos. ¿Por qué? Porque yo, en lo personal, me sentía que cuando me acercaba a Dios para orar, que estaba repitiendo palabras, pero no sentía mucha su presencia y sentía que me faltaba palabras, que mi vocabulario era muy limitado. Entonces decidí dedicar este año, y bueno, no tengo plan de dejarlo, a aprender a orar mejor, mejorar mis métodos y mi lenguaje para orar al estudiar los salmos. Y he aprendido que por muchos siglos el libro de los salmos ha sido el libro de oración de la iglesia. En siglos pasados los hermanos memorizaban los salmos, leían los salmos, seguían planes para meditar en los salmos todos los días. Y el libro de salmos era como la parte principal de su Biblia de todos los días, para meditar en Dios, para centrar sus vidas en Dios. Pues eso no ha sido mi experiencia, entonces es algo nuevo para mí y ha sido de mucha bendición.
Ahora, en los salmos encontramos todo tipo de oración. Encontramos salmos de meditación que usamos para orar la verdad de Dios a nuestros corazones. Encontramos salmos de confesión, como acabamos de usar Salmo 51 para confesar nuestros pecados. Quizás es el salmo más conocido para la confesión. Hay salmos de lamentación, por ejemplo, cuando estamos pasando por algún problema, por algún sufrimiento, podemos aprovechar esos salmos para no abandonar la oración aún en medio de sufrimiento o problemas. Y ahora, hoy, nos acercamos a Dios a través de un salmo de petición, no de intercesión. Eddie nos acaba de dirigir en interceder por otros, pero petición es pedir principalmente por cosas para uno mismo y para el mundo, pedir a Dios. Entonces vamos a hablar de unas cosas, unos 3 principios que aprendemos de este salmo sobre la petición. Es un salmo de petición y de refugio. Los salmos de petición miran hacia adelante. Estamos mirando hacia el futuro. Podemos pensar en el Padre Nuestro, por ejemplo, que cuando decimos, venga tu reino, estamos pidiendo por algo que todavía no ha llegado. Estamos rogando a Dios que su reino venga. O pedimos que, Señor, que nos des nuestro pan diario. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos en el futuro. Quizá el futuro en 5 minutos, pero es en el futuro. Entonces, vamos a ver esos principios. Pero una cosa más, ¿por qué es importante aprender a orar los salmos? Pues, como ya dije, para no estar aburrido, para no repetir las mismas frases, para desarrollar intimidad con Dios, para aprender a orar como Dios quiere, no como yo quisiera. Pero además hay algo que vamos a ver en este salmo que creo que es importante, que al orar los salmos podemos experimentar la seguridad de la salvación. Ahora, ¿qué es la seguridad de la salvación? Sabemos lo que es la salvación, pero la seguridad de la salvación es saber, sin duda, que soy salvo. Y Dios quiere que tengamos seguridad de salvación. Déjeme poner un ejemplo que nos ayuda, cómo los salmos nos ayudan en ese respecto. Yo tengo un amigo, es un nigeriano que se pone enfrente de la tienda Día, cerca de mi casa. Es un gran amigo, se llama Kenneth. No habla español, habla inglés. Y cada vez que paso de mi casa al metro, pues si es entre 10 de la mañana y las 2 de la tarde, él está allí, siempre. Y lo conozco desde hace 13 años. 13 años parado en el mismo sitio. Y no es exactamente mendigo, tiene una sonrisa, unos dientes muy bonitos y saluda a todo el mundo y la gente le da dinero sin que él lo pide. Y es un cristiano, pero no está muy firme en su fe, pero es un cristiano. Y me bendijo mucho el otro día que me dijo, Charles, ¿me puedes conseguir una nueva Biblia? Tú me regalaste una Biblia hace 13 años y todavía lo tengo, pero está hecho a perder, hecho polvo. Y sacó la Biblia, que yo se me había olvidado, y ahí estaba enfrente de su Biblia mi dedicación con mi nombre, el 9 de septiembre de 1900, no recuerdo qué año, bueno, 2021 menos 13, 2009, algo así. Y estaba pidiendo que le dé otra Biblia. Pues me dio mucho gusto que este hermano ha considerado, porque cuántas Biblias he regalado, cuántas Biblias has regalado tú, ¿no? Y nunca sabes qué pasa con ellos, pues él lo ha leído, lo ha estudiado. Pero yo le pregunté,
una pregunta, le hice una pregunta que hago mucho cuando salgo a evangelizar o cuando estoy hablando con una persona. Le pregunto, si murieras hoy, ¿tienes la seguridad de que irías al cielo? Ahí está la pregunta, ¿no? Seguridad. Y él me contestó lo siguiente, sí. Y le pregunté, ¿y si estuvieras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué debo dejarte la entrada a mi cielo? ¿Cómo le contestarías? Y él dijo, porque oro mucho. Bueno, yo me puse a pensar, por un lado no es una respuesta tan incorrecta como la persona que dice que soy buena persona y cumplo los 10 mandamientos y sé que soy suficientemente bueno como para que Dios me acepte. Pero por otro lado, está confiando en algo que Él hace. Pero depende. Porque si lo que Él está diciendo es, oro mucho y a través de la oración expreso que estoy confiando en Cristo, es una buena respuesta. Pero bueno, por eso lo menciono, porque la oración es una manera de expresar y de acudir o crecer en nuestra confianza en Cristo y tener la seguridad de que somos salvos. Y eso lo vamos a ver en este salmo. Bueno, rápidamente, 3 cosas acerca de la oración de petición. Acordaos que estamos viendo petición que sacamos de Salmo 28. Primero, aprendemos la actitud con que debemos pedir. Aprendemos la actitud con que debemos pedir. Versículo 2 dice lo siguiente, tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. O si tienes Reina Valera, dice, alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué actitudes o creencias deben sustentar nuestras solicitudes? ¿Por qué es importante cada actitud, cada creencia para pedir? Hay un teólogo, se llama Derek Kidner, un inglés, que dice que los judíos siempre han asociado las manos elevadas con la oración de petición. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que expresamos con las manos levantadas? Yo veo por lo menos 3 cosas, quizá hay más. Primero, llegamos a admitir que estamos vacíos de poder. Manos abiertas son manos vacíos, no cargan ninguna arma. Entonces, estamos diciendo, yo no tengo pistola, no tengo espada, vengo a ti, Señor, con las manos abiertas. En tiempos de guerra, manos abiertas simbolizaban que no contienen armas. David dice en versículo 1, Dios le llama a Dios roca mía. Dios es símbolo de fuerza, de poder, una roca, algo sólido. Y David inmediatamente confiesa su debilidad. En el mismo versículo, si guardas silencio, Dios, ya puedo contarme entre los muertos. O sea, no hay fuerza dentro de mí. Si tú no me escuchas, si tú no respondes, Dios, estoy frito, estoy mal. No hay nada dentro de mí porque mis manos están vacías. Segundo, llegamos a Dios con las manos abiertas, levantados, admitiendo que estamos vacíos de mérito. Yo no tengo ningún mérito. Las manos vacías simbolizaban la falta de dignidad, falta de decir a Dios, yo soy digno de estar en tu presencia. No contienen ofrendas, no contienen dinero, no hay nada que podamos hacer para merecer una respuesta positiva a esta solicitud. Estoy diciendo, Dios, yo no soy digno de estar. Y este punto se ve aún más claro en versículo 3, que dice, no me arrastres con los malvados, o en la Reina Valera, no me arrebates juntamente con los malos.
David grita y está pidiendo misericordia. Y eso está fuertemente implicado. Y debemos preguntar, ¿por qué haría David una solicitud de liberación pidiendo misericordia si fuera algo que él mereciera? Ajá. Pero no está rogando a Dios por su misericordia. Si en ese caso él pediría justicia, no misericordia, si él se consideraba digno, pero no se considera digno. David admite su indignidad, que no es digno de Dios. Quizá nos recuerda de ese himno, no sé si lo cantas aquí, se llama Roca Eterna. ¿Lo habéis cantado alguna vez? Hay un versículo que dice, yo no tengo nada más, me aferro a tu cruz, mis manos vacíos, sin mérito. Sin embargo, hay otra cosa que simbolizan las manos abiertas, las manos levantadas. David nos muestra que debemos llegar a Dios con confianza. ¿Por qué? Porque Dios, las manos vacías simbolizan la expectativa de recibir. Si el niño viene a ti y dice, mami, quiero comer, y estrecha la mano, pues está esperando recibir algo a cambio. Versículos 1 y 2. A ti clamo, no te desentiendas de mí, oye mi voz suplicante. Es persistente, es franco, está expresando su franqueza. Y sale aún más claramente al final del Salmo, en versículo 9, cuando David llama a su pueblo tu heredad. Está hablando a Dios y dice tu heredad. El pueblo de Dios es la heredad de Dios. Es una afirmación notable. Llamar a su pueblo y por lo tanto a sí mismo herencia de Dios, pues es asumir y afirmar que es algo precioso de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, pues esas tres premisas, esas tres cosas, dignidad, que somos débiles, que somos indignos, pero que somos apreciados, atesorados por Dios, son actitudes que necesitamos cuando llegamos a Dios para pedir, en petición. Si solo tenemos confianza en nosotros mismos, pues no oraremos, porque no nos sentiremos desamparados. ¿Lo dije bien? No, nos sentiremos desamparados. Sin embargo, si solo estamos llenos de autodesprecio, yo no soy digno, yo no soy nadie, falta de confianza, pues en absoluto vamos a orar. Entonces necesitamos un equilibrio entre, por un lado, yo no merezco estar delante de Dios, pero por otro lado, soy su hijo, soy su hija, me ha invitado, me ama, soy su tesoro. La segunda cosa que vemos en este salmo es que aprendemos a pedir por la maldad y por los malvados. Por eso mencioné el talibán al principio, porque ¿cómo vamos a orar en este caso? ¿Cómo vamos a orar en esa situación, o Bangladesh, donde hay persecución, como hemos orado? Pues si leemos con cuidado este salmo, vamos a dar cuenta que hay dos peticiones en el salmo. El primero, que vamos a ver, lo encontramos en versículo 4, es el más es la más obvia. Dice así: págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos. Dales su merecido. Ahora, una de mis preguntas favoritas cuando salgo a evangelizar, otra pregunta que yo no mencioné, es la siguiente.
Si pudieras preguntarle a Dios cualquier cosa, ¿qué le gustaría preguntarle? Si tuvieras la oportunidad de hacer una sola pregunta a Dios, ¿qué sería? La respuesta más común es ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Eso es lo que escucho mucho. ¿Por qué hay tanta injusticia? Y es cierto. El egoísmo, la malicia de los malvados, eso es el mundo en que vivimos y causan una enorme angustia, enorme pues, problemas y conflictos en este mundo en que vivimos, devastación. Y, por ejemplo, vemos, a veces en el trabajo, hay personas que pisotean a otros para avanzar su carrera y que nunca son derrotados. Y es triste. Y otros que viven del fruto de su deshonestidad. Y lo vemos. Y la injusticia es parte de nuestra cultura. Pero nota que David no busca venganza a sí mismo. Su oración sí está orando en contra de la injusticia, pero está acudiéndose a Dios, está rogando a que Dios haga algo. No está diciendo, yo voy a vengarme en contra de aquel. Está rogando a Dios, está hablando de manera más amplia sobre la necesidad de justicia en su mundo, en su contexto, porque él cree y él confía que Dios es el que debe hacer algo, el que es capaz de hacer algo. Otra vez el teólogo Derek Kidner observa, no hay nada que pica tan agudamente como la injusticia, y nada debería hacerlo, por lo que estos versos son no simplemente vengativa, sino ponen en palabras la protesta de cualquier sana conciencia. El hecho de que tú te preocupes por la injusticia es indicio de que tienes una conciencia sana. Es porque creados a la imagen de Dios, queremos justicia en este mundo. Así reflejamos la imagen de Dios. Y es la convicción de que un día de juicio es una necesidad moral. Va a haber un día de juicio. Entonces, en la oración pedimos que ese día venga, que su justicia venga a este mundo. Pero hay otra petición en versículo 3. Como ya hemos observado, David dice, no me arrastres con los malvados. Ahora, vamos a profundizar un poco más en esta frase. Vamos a ver qué es lo que quiere decir David. ¿Por qué tiene David miedo de ser arrastrado? ¿Es solo porque tiene miedo de la justicia o de la injusticia? En otras palabras, es solo porque David ve que los malvados van a recibir las consecuencias de su comportamiento y que él está preocupado de que él, siendo justo, va a ser llevados con ellos. Está diciendo, por favor, Dios, prométeme que serás justo conmigo, que lo merezco, y no deja que yo me vaya hacia abajo con ellos. Pues yo no creo que es lo que David está diciendo. ¿Y por qué? Porque si David estuviera seguro de su inocencia, ¿por qué hablaría con Dios? Diría, Dios, dame lo que merezco. ¿Y por qué haría solicitud con voz suplicante, como dice versículo 2? Dice, oye mi voz suplicante. Y también en versículo 6, bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. Está suplicando a Dios, está pidiendo la misericordia de Dios.
Entonces, ¿por qué parece que David sea muy inseguro que Dios le va a responder? Porque no dice, tú me debes esto a mí. Yo creo que la respuesta es porque David reconoce su propia maldad. Reconoce que él es uno de los malvados, que hay maldad dentro de él. Él ve la maldad en sí mismo. En otras palabras, él es todo lo contrario del típico que encuentra en la calle que dice, yo soy bueno. No, él reconoce que no es bueno. Y por eso está preocupado de que Dios lo arrastra con los demás. Es por eso que Pablo declara en el libro de Romanos, en Romanos 3:22, no hay distinción entre personas morales y religiosas y personas inmorales e irreligiosas. Todos estamos bajo la misma condena. Seamos muy rectos y religiosos o seamos rebeldes y inmorales. Todos, sean judíos o gentiles, en este caso de Romanos 2:3, estamos bajo la condena de Dios. Entonces, mi pregunta para nosotros es, ¿cómo te comparas con esta definición de la maldad? Pregunta interesante, ¿no? Usamos la palabra malvados hoy, quizás solo para asesinos de serie o para dictadores asesinos, pero en el contexto bíblico se usa para todos. Según los estándares bíblicos, la mayoría de las personas agradables que nos rodean viven en la maldad. La mayoría simplemente ignoran la obra de Dios. Tú les preguntas si creen en Dios y dicen que sí, pero pregúntate, ¿están tomando las decisiones importantes de su vida, su matrimonio, su negocio, sus hijos, etcétera, buscando la voluntad de Dios, rogando que Dios les dé claridad, que Dios les guíe? Sus vidas están centrados en Dios. Mi vida, tu vida está centrado en Dios. Según la Biblia, la maldad o los malvados son las personas que dicen, sí, Dios en su cielo y yo con mi vida. Yo lo tengo bajo control, yo lo tengo resuelto. Y la mayoría de nosotros, y me incluyo a mí mismo, no vivimos vidas centradas en Dios, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras decisiones. Entonces, David se incluye en ese grupo. Obviamente, significa que todos tenemos corazones llenos de maldad. Sí, vamos a ser bíblicos. Hay un versículo, quizá lo conoces de memoria, y dice, es Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Es muy fácil, muy frecuente, muy común que nos engañamos a nosotros mismos pensando, yo soy bueno. Quizá no soy perfecto, pero no soy tan malo como él o ella. Y ahora entendemos por qué Jesús pudo decir a sus discípulos durante una parábola, dijo lo siguiente, pues si ustedes, aun siendo malos, sus propios discípulos, vosotros, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y otra vez en Romanos, Pablo puede decir, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿quiénes son los malvados? Nosotros, y David se incluye. Ahora, hay buenas noticias, y vamos al tercer punto con esto. Aprendemos de este salmo a escondernos en Cristo, a escondernos en Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros vivimos de este lado de la cruz. Nosotros
tenemos más seguridad que David que la petición del versículo 3 será contestada positivamente. La respuesta positiva es para el que confía en Cristo, porque la respuesta la encontramos en Cristo. Nota cómo David inconscientemente señala a Cristo en este salmo. Lo vemos en versículo 8. No sé si puedes poner versículo 8. Dice: el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Ahora, la palabra ungido en hebreo es Mesías. En griego es Cristo. Cristo es el ungido. Y como cristianos podemos entender mejor por qué Dios siempre salvará a sus ungidos y responderá a nuestras oraciones a través de él. Porque David era solo un tipo. Era un un precursor que esperaba la llegada del Mesías. Era un representante, pero él esperaba el gran representante del pacto real, del pacto de Dios. Jesús vino a la tierra y cumplió totalmente con el pacto, cosa que David no podía hacer. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, pero tomó la maldición del pacto, del pecado, por nosotros, cumpliendo perfectamente el pacto. Entonces, el hijo mayor de David, que es Cristo, era la única persona tan perfecta que no había posibilidad de que mereciera el castigo de Dios. Jesús no mereció el castigo de Dios. Pero ¿qué leemos en Isaías 53:9? Capítulo muy conocido. Dice lo siguiente: se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. David no fue arrastrado con los malvados, pero Jesús sí. Jesús sí fue arrastrado con los malvados. Y nosotros no seremos arrastrados porque estamos unidos a Cristo por fe. Eso nos lleva a la enseñanza de Pablo. O sea, preguntamos, ¿por qué no seremos arrastrados? ¿Por qué tenemos seguridad de salvación? Porque estamos unidos a Cristo por fe. Cuando Pablo dice repetidamente en el libro de Romanos, sobre todo en el capítulo 6, dice, hemos muerto con Él. Qué frase tan interesante, ¿no? No está hablando metafóricamente, está hablando de una verdad. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, estamos unidos a Cristo, morimos con Él. Y cuando creemos en Cristo, estamos unidos a Cristo por su muerte. Entonces, Dios nos trata como si hubiéramos muerto con Cristo. Así nos ve Dios. Ya hemos pagado el precio porque lo pagamos estando unidos a Cristo. A Dios se le pagó absolutamente todo céntimo, toda la paga, toda la pena que nosotros merecemos. Y por lo tanto, el versículo más bonito quizá en el libro de Romanos, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Debido a que Cristo fue arrastrado por nosotros, pagó nuestra deuda. Y Dios no castigará más, porque ya ha sido pagado. Entonces, por eso puse como título de ese sermón el versículo de Santiago 5:16, que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay un solo justo, y no soy yo, y no eres tú.
No somos nosotros los justos. El justo es Cristo. Cuando estamos unidos a Él por medio de la fe, Dios escucha nuestra oración, no por lo bueno que somos nosotros, sino por lo bueno que es Cristo. Bueno, quisiera terminar con una oración que está basado en lo que hemos aprendido en este tarde. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña estas maravillosas cosas. Gracias, Padre, que aunque merecemos ser arrastrados con los impíos, con los rebeldes, pero también vemos, Señor, y sabemos que tú has sostenido a tu ungido, Cristo. No somos justos, pero somos tuyos. Tú nos has adoptado como hijos tuyos. Pedimos, Señor, que respondas a nuestras oraciones, no por lo bueno que somos nosotros, sino por el ungido. En Él somos atesorados por ti, y lo sabemos porque tú lo has entregado por nosotros. Así que presentamos nuestra petición a ti, Señor, rogándote que tú contestas nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras alabanzas, que tú respondes como tú quieras, porque tú nos has salvado en Cristo Jesús. Amén.